El tema de la inmunidad, por ejemplo, que yo quiero dar mi opinión sobre este tema. Si los partidos políticos, mis queridos colegas, seleccionan bien a los candidatos, porque ese es trabajo del partido político, yo estoy seguro que no vamos a tener ningún problema en el futuro, porque debe ser responsabilidad del partido político asegurarse de la calidad de sus candidatos. Porque en los estatutos de los partidos podemos poner los candados, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque a veces los partidos dicen, no, ese tiene dinero, ponle de candidato a él, sin importar el antecedente de esa persona. Y ahí se filtran un montón de corruptos o gente con muchos antecedentes negativos. Y eso hay que evitar. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que ponerse las pilas y empezar a trabajar con seriedad el tema de las candidaturas. El tema de la alternancia, que también el Ejecutivo plantea y dice que sí o sí. Tiempo adicional. La paridad. Y eso no es realista tampoco. En muchos lugares de nuestro país, en muchos distritos, es imposible tener candidatos para poder llevar a cabo una paridad. Vamos a forzar las cosas. Eso no es ser realista. Puede funcionar en algunos espacios con poblaciones grandes, pero en distritos donde tienen 500, 600 habitantes y donde se presentan 20 partidos, ¿de dónde sacas 60 mujeres candidatas? No es realista eso. Es una propuesta planteada en una mesa de café. Entonces, obviamente ahí hay que pensar bien, que la Comisión de Constitución lo analice bien y que haga una mejor propuesta sobre el tema. Algunos plantean, y el Ejecutivo ha planteado el tema de los candidatos. Dice que con primera sentencia ya no pueden ser candidatos. Ahí hay un tema también con el tema de presunción de la inocencia, que tenemos que analizarlo. Pero sin embargo, es verdad que tenemos que asegurarnos que por lo menos los funcionarios del Estado que han sido investigados. Tiempo adicional. Los funcionarios del Estado que han sido investigados por la Contraloría y que han encontrado responsabilidad en ese funcionario con un informe de la Contraloría, más que suficiente para que no sea candidato. Ahí debemos ser más estrictos todavía. Ni siquiera primera instancia, sino informe de la Contraloría que recomienda denunciarlos a la Fiscalía. Simplemente ahí esa persona no debe ser candidato porque ya hay un antecedente de una gestión negativa y un posible problema para el país. Tenemos que defender el fuero, mis queridos colegas, defender el fuero del Congreso. Hemos sido elegidos por nuestro pueblo y yo estoy seguro que es el momento en el que tenemos que entendernos, dialogar. Es la única forma de salir de esta crisis. No creo que el Ejecutivo quiera cerrar el Congreso, lo veo muy complicado. Simplemente tomemos una buena decisión y lo que sí hay que comprometernos en sacar la reforma para ir al 2021 en un nuevo escenario con reformas con sinceridad planteadas y trabajadas por el Congreso de la República, que eso es lo que la población quiere, o sea, buena fe, unirnos en favor de nuestro país. Finalmente, presidente, yo recomendarle a usted, presidente, de que nos hace falta, presidente, que la población no conoce la Constitución y muchos funcionarios no conocen la Constitución, no han leído la Constitución, presidente, no han leído. El Congreso debe divulgar en los colegios en forma obligatoria, debemos sacar una ley para que los niños conozcan la Constitución, los de quinto de primaria, los de secundaria deben conocer la Constitución. Cuando postulan a la universidad debe haber preguntas sobre la Constitución para tener una nueva sociedad más culta, más preparada, para que pueda defender sus derechos y los que lleguen al Congreso defender a la institución Congreso de la República, elegido por la voluntad popular, que no debemos nosotros de ninguna manera poner en riesgo su autonomía, su poder constituido, y este fuero tiene que ser defendido por cada uno de nosotros. Hay una interrupción que pide la congresista Aramayo, presidente, no sé si usted lo autoriza. Estamos en tiempo adicional, pero vamos a hacer una excepción a 2 interrupciones. Congresista Aramayo. ¿Está bien? Gracias, presidente, y gracias, congresista Narváez. Yo valoro siempre sus gestos democráticos al permitir una interrupción. He escuchado con atención y no estoy en la lista de oradores por un acuerdo de la bancada que respeto absolutamente, pero no quería
quedarme al margen de dos precisiones. La primera es que escuchaba a los colegas del partido Aprista y decían: nosotros queremos ser parte de la historia como lo ha sido el APRA y no queremos ser parte de la quincena. Aquí habemos más de uno que queremos construir un presente con dignidad, donde las formas han sido estropeadas, como ha hecho un análisis absolutamente valioso el congresista Narváez. Pero esas formas también han sido abruptas y golpeadoras cuando han venido del Ejecutivo. En el tema de fondo y más allá de las formas, la interpretación constitucional, según Domingo García Belaúnde y otros constitucionalistas, siempre ha sido un problema. No es solamente cómo se lee la Constitución, sino qué significa esta Constitución para el ciudadano. ¿Qué estamos defendiendo hoy? ¿Por qué las personas que nos ven desde sus casas deben decir: oye, estos congresistas se quieren atornillar a sus cargos? ¿O qué quieren? La constitución política del Estado, más allá de hablar de los poderes, la estructura del Estado, debería significar las reformas fundamentales. Y Alianza por el Progreso tiene una importante, que debería ser la primera reforma del Estado, que es la descentralización. ¿Cuánto hemos avanzado camino a esa reforma? ¿Qué tan importante es para el provinciano una constitución que no te habla de derechos igualitarios? ¿Acaso esos temas son menos importantes que la reforma política que hoy vemos? La izquierda. ¿Qué decía Mariátegui? ¿Qué decía Encinas? ¿Qué decía Federico Morsi? Lo han leído. Hablaba de las grandes reformas que el ciudadano de a pie necesita. Puede continuar, congresista Narváez. Gracias, presidente. Finalmente, decir lo siguiente, presidente. El Congreso de la República tiene que comprometerse en trabajar el tema de la reforma con seriedad, tomarse su tiempo correspondiente, pero comprometernos como Congreso que oportunamente debe estar listo esta herramienta a favor de nuestro pueblo. Pero no debemos aceptar condicionamientos ni limitaciones de ninguna naturaleza, porque acá está la esencia del pueblo que nos ha elegido. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pacori, Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Decirle a la representación nacional y decirle a todo el país que esta situación de crisis que enfrenta a dos poderes del Estado tiene un punto de raíz en la indignación de la gente que tiene que ver con materia de lucha contra la corrupción. Señor presidente, la lucha contra la corrupción ha hecho de que este Parlamento tenga que ser cuestionado en vista de que no se le ha visto voluntad política para que desde distintos espacios se pueda aperturar políticas públicas que se enmarquen a este propósito, señor presidente. No podemos dejar de mencionar la situación de crisis que ha generado la corrupción. En el año 2016, hechos de corrupción vinculados a los casos Lavallato han evidenciado que las principales fuerzas políticas que gobernaron al país en base a coimas, sobornos, adendas y millonarios financiamientos de campaña han estado envueltos en casos de corrupción, señor presidente. Y esto no solamente se ha dado dentro del sistema político del Ejecutivo, sino estos casos de corrupción también han alcanzado al sistema de justicia. Y es por eso que en un momento los audios nos han demostrado de que jueces y fiscales han querido corromper la administración de justicia. Estos casos generan la indignación de la población, señor presidente. Y este pedido de cuestión de confianza responde a estos aspectos, donde lamentablemente el Congreso de la República no quiere aperturarle el espacio
limitando la función del Ministerio Público para aquellos que son responsables de estos casos sean investigados. Esas son las razones de esta cuestión de confianza. Si no encontramos voluntad de política, si no encontramos voluntad de diálogo en este Parlamento para poder encaminar y para poder dirigirnos a combatir esta corrupción, señor presidente, no vamos a poder sostener este equilibrio de poderes. Señor presidente, lo que nosotros queremos decirle al país es que en distintos momentos, en este Congreso de la República, hemos visto ponerle zancadillas a esa lucha contra la corrupción. Y es por eso que estas zancadillas terminan en este tipo de debates donde hay un pedido de cuestión de confianza. Desde el Nuevo Perú, señor presidente, nosotros no nos vamos a atornillar a nuestros cargos. Desde el Nuevo Perú, señor presidente, no tenemos el temor de dejar nuestra curul si no encontramos una postura de diálogo sostenible. Y si esto amerita, más allá de la reflexión, la desatención del gobierno, señor presidente, es necesario que se inicie con un cierre constitucional de este Congreso de la República. Y es en esa medida, señor presidente, cuando el diálogo no se encamina, nosotros desde el Nuevo Perú decimos y nos ratificamos para no darle el voto de confianza al gabinete que se ha hecho presente el día de hoy, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas. Presidente, esta mañana el Premier, en compañía de los ministros, ha sido bien claro. La cuestión de confianza está dentro del marco constitucional y no se está imponiendo en absoluto a este Parlamento, como se ha querido entender de algunos colegas congresistas, que se estaría presionando, que no se estaría dejando el espacio que les corresponde al Parlamento, y no es así, presidente. El Congreso, dentro de su autonomía, tiene que legislar, tiene que debatir y sacará lo mejor dentro de este proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Pero, presidente, también es importante que los plazos tienen que terminarse en la primera legislatura. Y para eso, presidente, es de vital importancia que se amplíe el plazo. Y de esa forma, todos los colegas congresistas puedan debatir, puedan proponer y tener realmente, presidente, un paquete de reformas como el país lo amerita. La reforma política, presidente, es fundamental, no solamente para el 2021, sino para las futuras generaciones, presidente, porque esto cortaría el paso también a la corrupción, porque con los antecedentes que ahora en día sabemos de alcaldes, de gobiernos regionales, entre otros funcionarios, que le cuesta más de 10.000 millones de soles al año al gobierno, tenemos que poner corte a esto, presidente. Y es el Parlamento la responsabilidad de asumirlo ahora para trabajar esta reforma. Pero por otro lado, presidente, estamos discutiendo los enfrentamientos internos acá, cuando deberíamos pensar todos juntos, el Ejecutivo y el Legislativo, en bien del país. Ahora en día, presidente, mientras en Estados Unidos y en la China, esta guerra comercial que se ha generado, va a generar un gran problema a nuestras exportaciones, presidente, de nuestras materias primas.
Por lo tanto, vamos a tener menos recaudación y menos recursos para hacer más puentes, más carreteras, más colegios, más postas médicas. Es ahí, presidente, que debemos unir esfuerzos y no estar en este enfrentamiento permanente que solamente genera inestabilidad, retira la inversión privada, que ahora en día está en juego más de 15.000 millones de soles, presidente, inversionistas interesados acá en nuestro país. Y tenemos que generar las condiciones para poder dar confianza a la inversión privada, porque es la que genera empleo y la que genera riqueza y genera bienestar, presidente. En ese sentido, presidente, tenemos que trabajar en esa línea. Yo creo, presidente, también es un llamado a los medios de comunicación, a la sociedad en su conjunto, a cambiar el enfoque, cómo se mira cada mañana cuando uno se despierta en los medios de comunicación y solamente nos meten basura en las mañanas con las noticias negativas. Eso no es el Perú, presidente. El Perú es mucho, mucho más. Podemos ver gente emprendedora, gente que sale de abajo, hace empresa, gente que realmente que es el motor del desarrollo del país, o que jóvenes que salen de una escuela pública y postula a 2, 3 universidades y ocupa los primeros puestos, presidente. Eso es el país. O gente que está conquistando los mercados internacionales con nuestra gastronomía, o con nuestro pisco, con nuestro vino, posicionando marcas afuera en el país. Eso es el país, los emprendedores, presidente, y no solamente son las cosas negativas que nos quieren meter cada mañana y que nos perjudican realmente, que creemos que eso es el Perú y no es así, presidente. Yo hago un llamado a los colegas congresistas a apoyar esta cuestión de confianza y, por supuesto, respetando este poder del Estado que tiene toda la autonomía para legislar, como lo ha mencionado el Premier. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidente, colegas parlamentarios, este momento es un momento muy difícil y no es un problema de que nos estamos jugando o no la democracia, sino se está jugando el pueblo con los dos poderes del Estado, con el poder ejecutivo y con el poder legislativo. Y quiero reflexionar sobre algo que los profesores de los UTE regionales nos decían con respecto a esta situación. Nos decía que esta cuestión de confianza solamente trata de 5 reformas políticas. Les ruego a los congresistas, por favor, si nos pueden escuchar. Bueno, es que se escucha mucho murmullo y pareciera que los defensores de la democracia, en lugar de escucharnos entre nosotros, no nos escuchamos, y creo que es importante escucharnos. Y cuando decía que los profesores nos decían que esta cuestión de confianza planteaba 5 puntos de las reformas constitucionales. Y esos 5 puntos ellos comparaban como una camisa vieja con parches. Y para nosotros estos 5 planteamientos son simplemente unos parches. No se va a cambiar de camisa, como decían los profesores de UTE regionales. ¿Y por qué? Porque hay otros problemas de fondo, hay otros problemas que tenemos que cambiar. Y es por esa razón que en el Frente Amplio nosotros hemos decidido no otorgar nuestro voto de confianza. ¿Cuáles son las razones para no otorgarle nuestro voto de confianza? Porque ¿quién pide confianza y a quién pide confianza? Pide confianza el Ejecutivo y pide confianza al Congreso de la República, que nadie confía en nosotros, lamentablemente. Vayamos a las calles, todo el mundo está pidiendo de que se cierre el Congreso. Eso es vox populi, todo el mundo. Uno ya no puede subir a un taxi porque te dicen cuándo cerrarán el Congreso. Todo el mundo tiene la esperanza de que puedan cerrar. Y esa situación ha llevado, ¿por qué? Por nuestro comportamiento.
señor presidente, quiero mostrar solamente una situación que me ha tocado vivir en mi condición de presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Tiene un nombre tan largo y tiene la importancia que se debe de tener. Presidente, en esta comisión se han dejado de tener más de 10 reuniones de la comisión. La comisión ha dejado de tener más de 10 reuniones. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque en esta comisión hay 12 acreditados congresistas, de los 17 que debería haber. Pero de esos 12 acreditados, 7 son de Fuerza Popular y 5 somos de los demás partidos. No vienen a las reuniones, no les importa la comisión, no les importan los temas que tratamos. Eso se llama intolerancia, avasallamiento, prepotencia. Y eso es lo que el pueblo ve, que sus problemas no se discuten en esta comisión. Cuando quieren dan quórum, cuando quieren se retiran y cuando quieren vienen a aprobar lo que les interesa aprobar. Eso es lo que hace Fuerza Popular. Y eso es lo que no debe de existir. Eso es lo que califica a la población. Y eso también es lo que vemos, lo que ocurre. Eso pasa ahí. Y cuando tenemos que discutir, ¿qué cosas tenemos que discutir en esa comisión? Teníamos que discutir nada menos que la salud de los pueblos andinos. Estamos hablando de espinar con gente contaminada con metales pesados en su sangre. Nadie se preocupa por ellos. Estamos hablando de los niños en la selva, en los internados de secundaria, que viven como en campos de concentración con solamente una ración al día, durmiendo sobre tablas, y sábado y domingo no hay comida, ni siquiera una ración. De ellos debíamos haber discutido en esta comisión, pero la prepotencia no permitió. Estamos hablando también, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando mañana, presidente, se cumple 10 años del Baguazo, ahí en ese sitio donde hubo 52 mártires entre pueblos indígenas y también policías, 27 indígenas muertos también en la estación número 6 de Petroperú y 52 mártires en la Curva del Diablo. Hasta ahora, los dirigentes indígenas perseguidos, hasta ahora perseguidos por el Poder Judicial, para ellos no hay justicia. Sin embargo, los responsables políticos, libres, acá tienen todas las prerrogativas, acá tienen hasta lo que nosotros le llamamos inmunidad y no pasó nada. Pero los dirigentes indígenas continúan con sus procesos judiciales. Entonces, eso es lo que pasa. Al final, congresista, cuando termine. Entonces estamos hablando de una situación tan terrible y mañana, son 10 años de esto. ¿Quién atendió el problema de Bagua? ¿Se solucionó? ¿Los pueblos indígenas han solucionado sus problemas? No, continúa igual, continúa la persecución. Pero también estamos hablando, presidente, de los bajos sueldos de los maestros. ¿Sabe qué, presidente? Últimamente el Ejecutivo ha dado 200 millones para pagar la deuda social. Solamente en el Cusco, en la región Cusco, la deuda social es de 800 millones. Solamente en el Cusco es de 800 millones. ¿Cómo se paga eso? Eso va a ser una deuda eterna. ¿Y qué va a pasar? Con maestros muertos, con maestros enfermos, y nunca se va a lograr pagar. Es eso lo que queremos. Es eso lo que queremos sancionar nosotros desde el Frente Amplio. Queremos sancionar a quien pide confianza y también queremos sancionar a quienes les están pidiendo confianza, que no tienen ninguna confianza de nadie ni del pueblo. Estamos hablando entonces, señor presidente, de situaciones muy complicadas y de situaciones irresueltas. Pero también estamos hablando de situaciones que solamente se quiere ver la minería como una inversión, pero no se quiere ver, por ejemplo, el caso de Tía María en el Valle del Tambo. La gente todo el día movilizada, donde dicen agro sí, mina no, porque van a contaminar sus aguas, van a contaminar su suelo, van a contaminar la vida, y como muchos también piden ahí, en una situación tan próspera como el Valle del Tambo, que tiene una vocación eminentemente agraria, pero sin embargo allí quieren imponer
¿Y quién quiere imponer? ¿Ah? El Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas. ¿Le interesa la salud de la gente? ¿Le interesa la economía de la gente? ¿Le interesa cómo va a estar el medio ambiente? En absoluto. Eso es lo que queremos nosotros sancionar desde el Frente Amplio y decirles que nosotros no estamos de acuerdo con esta cuestión de confianza. Y vuelvo a repetir, nosotros no vamos a otorgar nuestro voto de confianza en el Frente Amplio porque creemos que no tenemos Tiempo adicional. Porque creemos que no se merecen ningún tipo de confianza, porque el pueblo no lo quiere otorgar. Se lo tenemos que pedir la confianza no solamente al Congreso, se lo tenemos que pedir también la confianza a nuestro pueblo. ¿Cómo vamos a pedir confianza en un gobierno que permite evadir tributariamente, que permite elusión tributaria, que exonera tributariamente, además que permite que las multas por contaminación ambiental ni se pague? ¿Eso es lo que vamos a permitir? Esa es la razón, presidente, por la cual a nosotros, a los del Frente Amplio, decimos, de ninguna manera vamos a dar un voto de confianza, de ninguna manera vamos a permitir que se siga abusando tanto desde el Legislativo como del Ejecutivo, y lo que planteamos es que se hagan nuevas elecciones y que haya el cierre de este Congreso que no tiene la confianza de nuestro pueblo, y por esa razón, presidente, es desde el Frente Amplio hemos planteado, aunque parezca irónico, nos vamos a sacrificar también para que se cierre el Congreso y nos vayamos junto con una mayoría intolerante, abusiva y que ha determinado lo que quería y que no se ha hecho prioridad de las leyes que demanda el pueblo, presidente. Muchas gracias. Congresista Rosas, le había solicitado una interrupción que usted dijo al final. Congresista del Castillo tiene la interrupción. Presidente, muchas gracias. Para hacer una precisión, el señor Rosas ha hablado de 55 víctimas. Ha dicho, en total han sido 33. Pero de esos 33, 23 no son indígenas muertos en la estación. Fueron 23 policías asesinados por los indígenas en la estación. Desarmados, rendidos, sin armas y asesinados y mutilados por esos criminales que los mataron. Si es que no vengan a confundir acá a la gente de la opinión pública distorsionando la historia. Puede haber responsabilidades en un sitio y en otro, es verdad, pero los 23 policías mártires asesinados por estos criminales no se pueden confundir. Los otros pueden haber sido muertos en una confrontación, en un enfrentamiento, pero en la estación petrolera fueron asesinados 23 policías de la manera... La segunda interrupción. De la manera más cruel, señor presidente, que quede claro que las cosas son así y no se distorsione un hecho histórico. Le agradezco. Congresista Rosas, para que termine. Presidente, si usted permite, presidente. Por excepción, congresista Alcorta. Aprecio a la generación de ambos. No solamente eso, sino que voy a abundar lo que ha dicho con el Castillo. El oficial Bazán, hasta el día de hoy, no aparece. Y la última foto que tenemos es de la página de la portada de Caretas, agarrado por varios indígenas, llevándoselo todo ensangrentado. ¿Qué pasó? ¿Que porque tienen plumas y porque son indígenas y viven en una comunidad no les pasa nada? No es así. ¿Dónde está el que le decían Cenizo? Que vio cómo le abrían el estómago a su jefe, le sacaron todos los intestinos y lo tiraron por el cerro. ¿Dónde están? ¿Dónde está Bazán? Hasta el día de hoy no aparece. No hay que confundir las cosas. Esos indígenas fueron responsables de esa matanza, los de Bagua, con toda claridad. Acá no hay exclusividad de ningún peruano por encima de los demás. Gracias. Congresista Rosas. Presidente, acá nadie quiere confundir. Y tampoco lo que hay que hacer es tapar lo que en la historia de nuestros movimientos ocurre. Lo que pasa es que acá hubo responsables políticos de esta situación en que enfrentaron a nuestros hermanos indígenas con los policías, y los policías de la misma manera como al defenderse también mataron indígenas, los indígenas también respondieron a una situación
tan terrible. ¿Y dónde están los responsables políticos? ¿Dónde está el gobierno aprista que no ha podido responder a esta situación como debía haber respondido? ¿Dónde están en este momento los dirigentes perseguidos? A muchos dirigentes los tuvieron encarcelados en los hospitales y cuando se medicinaban estaban amarrados con cadenas en las propias camas. Eso es lo que nosotros estamos en este momento denunciando. Y mañana son 10 años de esa ignominia, de ese abuso en que creían que los indígenas amazónicos son de segunda categoría. Así no es como... Para que concluya. ¿No es así como querían categorizar a nuestros hermanos indígenas amazónicos? Por esa razón, mañana los pueblos indígenas, tanto AIDESEF y sus organizaciones, van a dar una conferencia de prensa en este propio Congreso para aclarar sobre esta situación criminal, abusiva contra los pueblos indígenas, y que la demanda de los pueblos amazónicos tiene que ser también una demanda de decirles no a este voto de confianza. Eso es lo que nos han dicho, que no lo demos, porque precisamente lo que se tiene que hacer es justicia. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Salvador Heresia. Gracias, señor presidente. Pido su autorización para pasar un corto video de 1 minuto. Autorizado. La respuesta fue no. La reforma política tiene que discutirse, tiene que deliberarse en el Parlamento. Como Ejecutivo hemos decidido imponer nuestra reforma de ninguna manera. Más de una bancada me preguntó si plantearía una cuestión de confianza para la reforma política. La respuesta fue no. La reforma política tiene que discutirse, tiene que deliberarse en el Parlamento. El tratamiento de... Presidente, una cuestión de orden. Cuestión de orden. Ese no es el video que habíamos entregado. Secretaría Técnica, ponga usted el video que corresponde, por favor, y repóngale el tiempo al congresista Heresia. Eso elimina bastante o condiciona bastante la inmunidad. Ya mandaron al reportero, ya. Bueno, presidente. Congresista, vamos a esperar 2 minutos para que resuelva el tema técnico y usted pueda exponer con la propiedad que necesita. Correcto.